Todos los acontecimientos siguen el único camino que pueden tomar. Si la gente pudiera cambiar, todo podría cambiar. Pero son lo que son, y por lo tanto las cosas también son lo que son. Hay un hombre del que no se habla demasiado y que sin embargo está detrás de una parte considerable de lo que hoy llamamos espiritualidad New Age occidental. Hay quien dice que fue un fraude extraordinario. Hay quien dice que fue uno de los maestros más lúcidos del siglo XX. Probablemente ambas cosas tienen algo de verdad. No dejó discípulos famosos, no construyó una religión con nombre propio y no escribió libros fáciles de leer. De hecho, escribió deliberadamente, de la manera más difícil posible, en un estilo que él mismo describió como diseñado para obligar al lector a trabajar, para que ningún significado llegara sin esfuerzo. Se llamaba George Ivanovich Gurdjieff. Nació en Alexandrópol, en el Cáucaso, en un lugar y una época donde se cruzaban la cultura griega, la armenia, la persa y la rusa, en algún momento entre 1866 y 1877. La incertidumbre sobre su fecha de nacimiento no es casualidad. Gurdjieff hizo todo lo posible durante toda su vida para que fuera imposible trazar un mapa claro de quién era, de dónde venía y qué había aprendido exactamente. Murió el 29 de octubre de 1949 cerca de París, siendo ya una figura de influencia considerable en los círculos intelectuales, esotéricos y espirituales de Europa y América. Entre esas dos fechas imprecisas hay una vida que incluso sus biógrafos más serios reconocen que no puede narrarse con certeza. Él mismo contribuyó activamente a la confusión. Lo que sí parece cierto es que en abril de 1915, en un pequeño café de Moscú, Gurdjieff se sentó frente a un matemático y filósofo ruso llamado Piotr Uspensky, que andaba buscando algo que no sabía nombrar exactamente, y le dijo algo que Uspensky no olvidó en el resto de su vida. Le dijo que el ser humano estaba dormido. Lo que vamos a explorar hoy viene de Fragmentos de una enseñanza desconocida, el libro que Uspensky publicó recogiendo lo que Gurdjieff le enseñó durante los años que trabajaron juntos, entre 1915 y 1924. Es uno de los documentos más completos del pensamiento de Gurdjieff, y el propio Gurdjieff lo aprobó antes de morir. Es un libro que merece tomarse en serio, porque Gurdjieff vio cosas que son difíciles de rebatir, y construyó sobre ellas uno de los sistemas más reveladores de toda la tradición esotérica occidental, pero que, hilando fino, también contiene algunas contradicciones notables. Y ambas cosas vamos a ver hoy con palabras actuales. Comenzamos. El diagnóstico de Gurdjieff. Gurdjieff arranca afirmando que el desarrollo del ser humano necesita de dos procesos que deben ir como líneas paralelas, el saber y el ser, y que la gente entiende lo que significa saber más, pero no entiende que el ser también tiene niveles, que se puede ser más. Lo que viene a decir es esto: puedes acumular todo el conocimiento del mundo y seguir siendo exactamente la misma persona. El conocimiento no transforma el ser, solo cambia lo que tienes en la cabeza. Cualquiera que se haya observado a sí mismo sabe que hay una distancia abismal entre lo que se entiende intelectualmente y lo que realmente opera en su vida. Alguien puede saber perfectamente que el miedo a la crítica de los demás le limita. Puede describirlo, explicarlo a otros, y al mismo tiempo ser completamente incapaz de actuar de manera diferente cuando ese miedo se activa. El saber está ahí, pero el ser no ha cambiado.
no han ido paralelos. Gurdjieff lo dijo así: cuando el saber excede demasiado al ser, se vuelve teórico, abstracto e inaplicable a la vida. Se convierte en el saber de la forma, ignorante de la esencia, en el saber del detalle, ignorante del todo. Hoy tenemos una civilización entera construida sobre exactamente eso. Millones de personas con acceso a más información que cualquier generación anterior en la historia humana, y con una capacidad demostrada de cambiar su propia conducta que no parece haber mejorado proporcionalmente. Sabemos más. No está claro que como seres seamos más. El diagnóstico de Gurdjieff, formulado hace más de un siglo, no ha envejecido mal. La consecuencia lógica de esta observación es que la comprensión real no es una función del saber, es una función del ser y de sus tres centros operando juntos: el intelectual, el emocional y el físico instintivo. Cuando solo uno de ellos procesa algo, obtienes información, obtienes datos. Cuando los tres lo procesan simultáneamente, obtienes comprensión. Hoy sabemos que el aprendizaje real, el que cambia conductas y no solo creencias, pasa no solo por el sistema cognitivo. El sistema emocional y somático tienen mucho que decir. El cuerpo de alguna manera sabe cosas que la cabeza no ha procesado todavía, y la emoción es parte primordial de cómo se procesa la realidad. Gurdjieff añadió que a cada nivel de ser corresponde cierto nivel de posibilidades de saber, que no es posible comprender más allá de lo que el ser permite comprender. Puedes leer a Nisargadatta, a Krishnamurti, los Evangelios o a cualquier maestro que hayas leído, y si tu ser no está en el nivel que esas palabras requieren para ser comprendidas, lo que tienes es información, no comprensión. Y decía además que la gran mayoría de la gente que se cree en un camino espiritual está acumulando información sobre territorios que no ha pisado, y eso en el mejor de los casos no sirve de nada. En el peor y más común, crea una capa nueva de ilusión, más sofisticada y más difícil de ver que la anterior. Hasta aquí el diagnóstico me parece muy sólido, pero espera porque esto se pone aún más interesante. El yogi débil y el santo estúpido. Gurdjieff usó dos imágenes muy precisas para explicar el desequilibrio entre saber y ser. El yogi débil, el que sabe mucho pero no puede hacer nada, el que comprende las ideas pero no tiene el poder de operar desde ellas, el que vive en la teoría porque la práctica le resulta inaccesible o incómoda. A lo contrario lo llamó el santo estúpido, el que tiene poder de hacer, impulso, fuerza de ser, pero no sabe qué hacer con ello. Actúa desde sentimientos subjetivos, sin un mapa que le diga hacia dónde va, y que por eso, a pesar de sus buenas intenciones, produce efectos contrarios a los que quería producir. Ambos llegan a un punto muerto, el desarrollo se detiene. Estas dos figuras describen fracasos muy reales y muy comunes en cualquier tradición que pretenda transformar al ser humano. El intelectual espiritual que puede hablar horas sobre la no dualidad, pero que en su vida cotidiana opera desde el miedo y el ego, igual que antes de haber leído una sola palabra. Y el gran practicante devoto, que tiene una autenticidad y una entrega reales, pero que no tiene el discernimiento necesario para no causar daño con esa misma entrega y se convierte en fanático. El saber sin ser produce palabras. El ser sin saber produce energía sin dirección. Y Gurdjieff afirmaba que el desarrollo real requería que las dos líneas avanzaran juntas, que solo cuando crecen en paralelo aparece la comprensión, que es diferente de los dos por separado y más que la suma de ambos. Para mí,
una de las observaciones más útiles que se han hecho sobre el problema del desarrollo humano en cualquier tradición. El problema empieza cuando Gurdjieff pasa del diagnóstico a su propuesta de cómo ese desarrollo ocurre. Los niveles y la trampa. Para organizar su visión del desarrollo humano, Gurdjieff propuso un esquema de 7 niveles o 7 tipos de hombre. Los 3 primeros representan a la humanidad ordinaria. El hombre número 1 opera principalmente desde el instinto y el movimiento. El número 2 desde la emoción. El número 3 desde el intelecto. Los 3 están en el mismo nivel de desarrollo básico. Son mecánicos, arrastrados por las circunstancias, sin poder realmente elegir o decidir. Los niveles 4, 5, 6 y 7 representan grados crecientes de unidad interior, de voluntad real y de conciencia genuina. El hombre número 7, en la cima, tiene lo que Gurdjieff describía como voluntad completa, un yo permanente e inmutable, y algo que llamaba inmortalidad, aunque no especificó exactamente qué entendía por eso. El esquema tiene una lógica interna coherente y es muy útil como mapa. Es innegable que hay diferencias reales de integración psicológica entre personas, que no todos operan con el mismo grado de unidad interna, que cualquiera puede reconocer la diferencia entre alguien que actúa mecánicamente desde hábitos automáticos y alguien que opera con un grado mayor de deliberación y presencia. Pero la explicación de cómo se pasa de un nivel a otro es donde el sistema empieza a mostrar sus grietas. Gurdjieff afirmaba que el salto del nivel 3 al nivel 4 no puede ocurrir por educación ordinaria, por cultura ni por accidente. Requiere un esfuerzo de carácter muy definido y específicamente el trabajo de una escuela. Sin escuela adecuada, no hay salto posible. Y aquí yo me pregunto, y el sistema nos responde, ¿de quién depende que esa escuela aparezca en tu vida? El hombre de nivel 3 no puede buscarla, porque no sabe lo que no sabe. Y como afirma el propio Gurdjieff, este hombre carece de voluntad real, es una máquina. Si pudiera reconocer lo que necesita y buscarlo deliberadamente, ya estaría operando desde un nivel distinto, ya estaría en el 4. Hay algo más que el propio esquema revela sin querer. Gurdjieff dice que el saber del hombre del nivel 4 proviene del de nivel 5, que lo recibió del de nivel 6. Es decir, es un saber transmitido desde arriba en la jerarquía, no construido, no descubierto, recibido. Pero antes había dicho que ese saber es producto del esfuerzo propio. No puede ser las dos cosas a la vez. O el camino depende de tu esfuerzo, o depende de lo que alguien de nivel superior decida darte. Si es lo segundo, la voluntad del que busca es decorativa. El despertar depende de que alguien que ya está despierto te elija. Fíjate que eso no es tan diferente de la gracia en el sentido teológico tradicional. Gurdjieff cambió el vocabulario, pero preservó la estructura de fondo. Y a la vez asigna a la voluntad del ser humano un papel necesario para una supuesta evolución, siendo que esa voluntad, según él mismo, no existe en los niveles ordinarios. Si somos máquinas sin voluntad real, que alguien explique cómo salir de esa trampa mediante una voluntad que no tenemos y que además es aparentemente innecesaria, pues la comprensión llega de estratos superiores. Desde donde yo lo veo, algo falla en ese razonamiento. El absoluto que no llega al hombre. Hay un momento en el texto de Uspensky donde Gurdjieff expone su cosmología, una visión de mundos contenidos unos dentro de otros, desde la humanidad hasta el planeta, el sistema solar, la galaxia,
y finalmente lo que él llama el absoluto, la totalidad que lo incluye todo y de la que todo surge por diferenciación y división. Y luego, el mismo texto dice que la influencia directa del absoluto no llega al hombre. Esta contradicción es más profunda de lo que parece. Si el absoluto es el estado del que surge todo por diferenciación, entonces el ser humano no es otra cosa que una forma que el absoluto tomó al diferenciarse. No hay nada, incluido el ser humano, que no sea absoluto en algún nivel de su estructura. No puede haber nada que sea otra cosa, porque no hay nada fuera del absoluto de lo que el ser humano pudiera estar hecho. Decir que la influencia del absoluto no llega al hombre, cuando el hombre es una forma de manifestación del absoluto, no se sostiene. Lo que sí tiene sentido decir es que el hombre no reconoce esa naturaleza, que opera como si fuera algo separado cuando no lo es. Exactamente lo que el Advaita Vedanta lleva diciendo desde hace 25 siglos. Maya no es que el ser humano se haya separado de lo absoluto, es que opera bajo la ilusión de ser algo distinto de lo real. El velo no bloquea al absoluto, bloquea el reconocimiento del absoluto que ya está ahí. Gurdjieff tuvo acceso a tradiciones que incluían esta comprensión, pero en lugar de usarla para disolver el problema del yo separado, la reformuló en términos de niveles jerárquicos hacia un yo más completo y permanente. El resultado, desde donde yo lo veo, es paradójico. Construyó un sistema para llegar a donde ya estás, sin decirte que ya estás ahí. El lenguaje y la incomprensión. Hay un pasaje en el texto que merece atención especial porque es de los más lúcidos de todo Gurdjieff. Dice que una de las causas principales de la divergencia entre saber y ser es el lenguaje, que el lenguaje ordinario está lleno de conceptos falsos y asociaciones falsas, que cuando dos personas usan la misma palabra, cada una activa asociaciones completamente distintas y cree estar diciendo lo mismo mientras dice cosas diferentes. Que nadie comprende realmente a nadie, que la ilusión de comprensión mutua es una de las más extendidas y más difíciles de ver. Esto es de una precisión que la lingüística y la filosofía del lenguaje del siglo XX han confirmado desde múltiples ángulos. Wittgenstein llegó a conclusiones similares por caminos distintos. La semántica cognitiva contemporánea muestra que el significado de las palabras no es fijo ni compartido, sino construido desde experiencias individuales. Y esto tiene una consecuencia práctica directa para cualquier tradición espiritual o filosófica. Las palabras con las que describen sus experiencias o sus realizaciones no transmiten lo que creen transmitir. El que escucha activa sus propias asociaciones, construye su propia imagen del territorio y cree haber comprendido algo que en realidad no ha comprendido porque no ha estado en ese territorio. Esto aplica retroactivamente al propio Gurdjieff. Sus palabras sobre los niveles del ser, sobre la voluntad, sobre la conciencia, activan en cada lector asociaciones distintas. El nivel 7 de Gurdjieff no es el mismo objeto mental, no es la misma idea, para dos personas distintas, aunque ambas usen el mismo texto. La comprensión que Gurdjieff dice que requiere tres centros funcionando juntos es exactamente lo que no puede transmitirse solo a través de palabras escritas en un libro, por más cuidadosamente que estén escritas. Si Gurdjieff tenía razón sobre el lenguaje y la incomprensión, entonces su propio sistema era transmisible únicamente en presencia directa, en situaciones concretas, con un maestro que pudiera calibrar en tiempo real lo que el alumno realmente comprendía contra lo que creía comprender. Lo cual plantea una pregunta.
¿Qué queda entonces del sistema de Gurdjieff cuando se lee en un libro? La ilusión esotérica de la voluntad. Aquí está el núcleo del problema con el sistema de Gurdjieff, un problema que comparte con prácticamente toda la tradición esotérica occidental y que la nueva era lleva al extremo. Gurdjieff insiste en que el hombre ordinario no tiene voluntad real, todo le sucede. Sus acciones son reacciones mecánicas a estímulos externos. Y simultáneamente construye todo un sistema de trabajo sobre uno mismo que presupone que ese mismo hombre sin voluntad puede decidir emprender ese trabajo, sostenerlo en el tiempo y a través de él desarrollar la voluntad que aún no tiene. ¿Cómo puede alguien sin voluntad real decidir desarrollar voluntad real? ¿Con qué voluntad toma esa primera decisión si aún no la tiene? Este es el bucle que ningún sistema esotérico resuelve satisfactoriamente. La respuesta implícita en Gurdjieff parece ser que hay algo, una chispa, una posibilidad latente, que permite esa primera decisión. Pero si eso es así, el hombre ordinario no es tan mecánico como el sistema afirma. Tiene algo desde lo que puede comenzar. Y si tiene algo desde lo que puede comenzar, la descripción de los niveles 1, 2 y 3 como pura mecanicidad sin posibilidad real no cuadra. No puedes construir un sistema que diga que el hombre es una máquina sin voluntad y al mismo tiempo pedirle que use su voluntad para dejar de ser una máquina, a menos que verse como máquina sea la ilusión, no el hecho. A menos que lo que el hombre necesite no sea desarrollar algo que no tiene, sino reconocer algo que ya es, que es exactamente la dirección que Gurdjieff no toma. Y esto conecta con algo más profundo. El sistema de los 7 niveles es una escalera. Hay un abajo y hay un arriba. Hay un estado actual menor y un estado futuro ideal. Consecuencia inevitable. Mientras estás en el camino, no has llegado. Mientras no has llegado, hay algo que te falta. Y mientras hay algo que te falta, la búsqueda continúa. Pero en tradiciones muy distintas a la de Gurdjieff, esa búsqueda que no termina no es el camino hacia la liberación, sino el obstáculo principal. En este canal hemos hablado ya de esto. Hemos leído a tantos autores apuntando a lo mismo: Jiddu Krishnamurti, U.G. Krishnamurti, Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi. El buscador, la búsqueda misma, es el problema. Buscar el despertar es exactamente el mecanismo que impide el reconocimiento de lo que ya es. Gurdjieff diagnosticó extraordinariamente que el ser humano no está presente, que opera mecánicamente, que confunde saber con comprender. Todo es acto y útil. Pero su cura propone escalar hacia un yo más completo, más unificado, más permanente. Un yo nivel 7 con voluntad absoluta e inmortalidad. Eso no es disolver el problema del yo que se siente separado. Es construir un yo más sofisticado. Exactamente lo contrario de donde apuntan las tradiciones que cuestionan la raíz misma del yo como entidad separada. ¿Se puede ser un santo estúpido del despertar? ¿Puede alguien tener la autenticidad del ser, pero el mapa equivocado sobre a dónde ir? Sí, también según la lógica del propio Gurdjieff. Y hay algo irónico en que su sistema sea susceptible exactamente a esa crítica. El giro que Gurdjieff no dio es el que varias tradiciones tomaron como punto de partida, que el problema no es la ausencia de algo que hay que desarrollar, sino que hay algo que ver con claridad. Que el ser dormido no necesita despertar a un estado diferente. A lo mejor el sueño ya contiene lo que busca el despertar, y el supuesto sueño solo lo es mientras uno se cree dormido. Bankei habló del no nacido, lo que no entró en el ciclo de nacer, buscar, desarrollar, llegar.
lo que está antes de cualquier escala de niveles. No le interesaba ningún nivel 7 a alcanzar. Se situaba en algo previo a la propia escala. Leer a Gurdjieff y a Ouspensky vale la pena. De verdad que vale la pena por el diagnóstico. La distinción entre saber y ser es una de las observaciones más precisas que se han hecho sobre el funcionamiento humano. La advertencia sobre el yogui débil y el santo estúpido señala dos excesos simétricos que cualquier tradición puede reconocer en sí misma: el peligro de volverse un archivo de datos sin transformación real y el peligro de tener transformación real sin discernimiento. Y la crítica al lenguaje como causa de incomprensión mutua es quizás lo más prácticamente útil de todo. Antes de creer que has comprendido algo que alguien ha dicho, vale la pena preguntarse si lo que se activó en tu mente es lo mismo que estaba en la mente de quien lo dijo. Casi nunca lo es. Y esto vale para las palabras de Gurdjieff y también para las mías que estás escuchando ahora. Lo que ya no me convence, y no lo digo como verdad definitiva, la idea de que hay un estado superior que alcanzar, un yo más completo y permanente al que llegar, a través de un trabajo sostenido en una escuela apropiada, bajo la guía de alguien que ya está en un nivel más alto. Eso es exactamente la estructura de cualquier sistema religioso con vocabulario diferente. El nirvana, el cielo, la iluminación, el moksha, el hombre nivel 7. El hombre cambia, pero la promesa de un destino mejor y un camino para llegar es siempre la misma. Esa promesa sistemáticamente hace lo mismo. Desplaza lo real hacia el futuro. La vida, la experiencia de ser ahora, desaparece en favor de un ideal. Mientras tanto, uno sigue donde está, insuficiente todavía, trabajando hacia algo que le contaron y convierte esa búsqueda en el mecanismo principal que le aleja de descansar en lo que ya es. ¿Acaso el niño necesita esforzarse para crecer? ¿El gato es menos gato si no se esfuerza? ¿Necesita la semilla poner voluntad para convertirse en árbol? Para mí no hay duda. Hay evolución, hay cambio, todo es un proceso continuo. Pero nada en ese proceso requiere una voluntad separada que lo dirija. Esa voluntad es, en sí misma, parte del proceso, no su motor. Quizá el hombre dormido no necesita despertar a otra cosa, o quizá sea su destino hacerlo, pero no está claro que haya algo que pueda hacer al respecto de manera deliberada. Como el niño no hace nada a voluntad para ser adulto, como el Homo sapiens no decidió un día reconocerse a sí mismo y tener autoconsciencia. Dejemos que las cosas sean como son, y si algo ha de llegar, llegará. Mientras tanto, vive como solo tú podrías vivir tu propia vida. Y sé lo que eres, sin más. Siéntete orgulloso de serlo. Porque, como dijo el propio Gurdjieff, todos los acontecimientos siguen el único camino que pueden tomar. Si la gente pudiera cambiar, todo podría cambiar. Pero son lo que son. Y por lo tanto, las cosas también son lo que son. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.